Bienvenidos a la recta de atrás. Buenas tardes, Adolfo Calles. Buenas tardes, Pipe, ¿cómo estás? Pues como os dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de un tema candente, de candente actualidad, como son las cafés racer. Un término en el que se acerque hacia las cafés racer se puede hacer un poco la ensalada de términos con lo que se ve por ahí, ¿no? Hay bastante lío, bastante confusión y bastante incultura. Y porque no están claros los términos, la gente la verdad es que no quiere saber, y los que queréis saber estáis aquí. Así que, ¿qué es una café racer? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde viene? Hay que ponerlo en un contexto, digamos, histórico y cultural. Primero hay que ver qué pasaba y de dónde salen las cafés racer, que es de Inglaterra, y qué pasaba en Inglaterra para saber por qué surgen ese tipo de motos y a qué responde la denominación o la apelación de café racer. Pero vamos a ver, Adolfo, ¿por qué en Inglaterra se inventa el fútbol? Se inventa el golf, el snooker, las cosas que molan. Bueno, a ver, Inglaterra es un país que no está demasiado privilegiado desde el punto de vista orográfico. Es una isla en un mar horrible, pero hay que reconocerles que tienen mucho mérito en muchas cosas y sobre todo en el tema de motor siempre han sido los número uno, no se puede negar. Y eso que se hace a las 4 se hace de noche y tienen menos tiempo para disfrutarlo. Bueno, el caso es que pasan una guerra tremenda, Segunda Guerra Mundial, pasan una posguerra en la que, bueno, afortunadamente se acaba el racionamiento. En el año 49 se pone en marcha el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Este es un dato importante porque influye en esa palabra racer que tiene la coletilla, ¿no?, de café racer. Bueno, es que el primer campeón es inglés. De hecho es inglés y, bueno, se corrían con Norton, se estaba, digamos, tenemos luego a John Surtees. Este primero fue Leslie Graham con AJS, pero luego vino efectivamente Surtees, Sí. Helmut Jeff Duke, después de... Sí, Después. hay un cierto movimiento en cuanto a lo que son las carreras y el caso es que Inglaterra, pues bueno, tiene una posguerra relativamente fácil y hay un montón de gente en los años 50, hay un montón de jóvenes en los años 50 que no tienen tanto dinero como los norteamericanos, no se plantean tener un coche, pero sí que tienen moto. Moto que además es de producción británica. En esa época las motos, las marcas inglesas todavía existían y las... Bueno, a los ingleses siempre les ha gustado usar lo Siempre suyo, les ha contado hablar bien de lo suyo. pero antes de que se hundiesen irreversiblemente a finales de los 70, esas marcas seguían ahí. Todavía estaba AJS, estaba BSA, estaba Triumph y Norton, por supuesto. Había un montón de marcas que estaban... eran las marcas vigentes, por Estaban en decirlo de el alguna taco. forma. Entonces, pues toda esta gente joven que no tiene dónde ir y que no tiene nada que hacer, porque no, desde luego no tenían un futuro demasiado halagüeño, se mueven en estas motos porque son baratas y empiezan a verse muy influidos por el tema de las carreras y de las competiciones. Quieren emular a sus pilotos. Lo que hacen es que empiezan a preparar sus motos como las motos de carreras de la época. Empiezan a poner semimanillares en las motos, empiezan a poner frenos más grandes, empiezan a preparar las motos para que sean más rápidas. Además de todo esto, surge, creo que es el primer disco de rock and roll como tal, se considera, año 55 o 56, surge el rock and roll. Todavía no estábamos nosotros, ¿eh? Bueno, no, tú estarías, yo no. El caso es que aparece el rock and roll, que también tiene mucho que ver en todo esto. Como siempre, en los movimientos culturales, la música tiene una parte súper importante. El caso es que todos estos jóvenes se empezaban a reunir en unos locales que eran realmente unos cafés francamente aburridos, no había absolutamente nada porque no podían beber. Por ley no se podía beber. Qué juventud es esa, ¿verdad? Y claro, entonces no solamente no podían beber, sino que, claro, empiezan a ir con las motos, pero tienen algo que pueden hacer ellos, que es seleccionar la música en los primeros jukebox que empieza a haber en los años 50, de los que ellos pueden empezar a poner su propia música. Y se empieza a crear un caldo de cultivo en estos cafés, algunos de ellos muy famosos como Lace Café, que estaban en las afueras de Londres, y que no era más que un sitio que no cerraba nunca, era un sitio para camioneros. Claro. Con un parque muy Con grande. lucecitas. Con un parque muy grande y que realmente no tenía prácticamente ni mobiliario, no era nada, no era absolutamente nada, no había ningún glamour. Sí. Pero bueno, el caso es que empiezan a preparar sus motos y empieza a generarse, por una parte, lo que es la modificación de la moto, intentando emular las motos de carreras, lo que estábamos hablando, semimanillares, frenos mejores, escapes libres, llegaban a quitar las luces. O sea, un poquito más que ponerle el Tavia a la Vespino y cambiar el Sí, no se desarrollo. trataba solamente de poner una pegatina, sino que empiezan a hacer modificaciones serias, siempre con la imagen de las carreras en mente. Llegan incluso a quitar perdón, luces de las motos, porque no hay normativa al respecto. Buah, así están los ingleses, claro, conduciendo sin Claro. luces y por el lado contrario. Claro, y entonces se empiezan a modificar las motos, de lo que empieza a surgir también una pequeña industria y demás. Despectivamente a estos chicos, que hay quien les empieza a llamar ya rockers, siempre con sus cazadoras de cuero, siempre con una estética determinada, despectivamente se les empieza a llamar chicos de café, café boys, café racers, se les empieza a llamar a ellos. Y por Ajá. tanto a la moto se le llama café racer. O sea, el término viene de fuera, no nace de dentro, sino viene de No, fuera. no, ellos despectivamente. en ningún momento se denominan café racer o café racer, ¿no?, que es como se tendría que decir realmente, porque es una palabra inglesa. Siempre eran los rockers que iban en sus motos molonas
Claro. Muy importante la chupa de cuero, por cierto. Y empieza a haber también a surgir el antagónico, que es el mod, que no vamos a hablar de los mods en este momento, pero que los mods llevan una estética completamente distinta. Van en scooters, porque el scooter es limpio, van mucho más pendientes de la moda y sobre todo tienen esa fama o esa imagen de ser mucho más nítidos, de ser mucho más limpios que los mods, los rockers. Los rockers son mucho más sucios porque las motos son más sucias, todos sabemos que las motos inglesas... Son más borrachos y se pegan más. No, porque no, eran todos unos borrachos y todos se pegaban igual. Además luego eso va evolucionando hacia otras drogas, que como también en los movimientos culturales siempre hay drogas, ¿no? Droga, música siempre va en determinados sitios. Pero bueno, eso es un poco lo de menos, ahí no entramos. El caso es que también tienen a sus principales rivales los mods, que iban de una forma completamente distinta. Los rockers podríamos decir que son como los sucios, los que están llenos de grasa. Como hizo Kevin Costner en Waterworld, los smokers. Los smokers, o sea, les pone ahí un término que no es demasiado agradable, pero bueno, es como todo, igual que los punks se llaman así, punk es basura, y no se lo ponen ellos, se lo ponen desde fuera, ¿no? Pero ellos lo llevan con orgullo. ¿Sí? Claro, y entonces lo que es la moto, que nos estamos perdiendo, lo que es la moto empieza a ser una modificación que se va a ir siempre hacia las carreras, hacia la imagen que ellos ven en las motos de carreras que están corriendo en el Campeonato del Mundo o las carreras locales que cada vez empieza a ver más en Inglaterra. Ten en cuenta que es una recuperación económica desde la Segunda Guerra Mundial. Que el que se hace una Café Racer es para correr y competir. Para correr como locos. De hecho, ellos tenían un hito que hacía que tu moto tuviese un valor como preparación, que era el famoso ton, lo que ellos denominan ton, que realmente es 100 millas por hora y que son pues, 166 kilómetros por hora. Si tu moto era capaz de pasar esa velocidad, realmente tenías una preparación muy seria, tenías una moto muy buena, porque de serie no corrían tanto. ¿Te daban un parche? Bueno, eso ya cada uno ya se empezó a hacer sus propios parches para empezar a poner los cazadoras y demás, pero eso no había nada oficial. Lo que sí que había oficial fue un club muy interesante, que era el Club 59, que se formó en el año 59 y que lo hizo un cura, el padre Bill. ¿Ah, sí? Sí, porque era un tío que tenía su Triumph 500, una Sport Twin, y bueno, pues él se dio cuenta de que había muchas almas que salvar. No, eso sigue ocurriendo. Claro, el Club 59 llega a crecer a lo bestia, llega a haber hasta 14.000 miembros en su momento álgido y se hacen un interlocutor válido social ante las nuevas leyes de tráfico inglesas y demás. O sea, llega un momento en que el Club 59, que además no desaparece nunca, se hace una organización potentísima, pero siempre asociada a la Iglesia, curiosamente. O sea que ya tenemos un colectivo social motorista en los años 50, interlocutor social. Eso no lo soñamos aquí ni siquiera para quitarnos los guardarraíles. Pero es que el asociacionismo inglés y la fuerza que saben tener, que también lo hacen en Francia, no tiene absolutamente nada que ver a cómo nos comportamos nosotros. Nosotros vamos cada uno a su aire y viva la Virgen, y ellos tienen una parte de asociacionismo fantástica que es la que les permite llegar pues tan sumamente lejos, ¿no? Eso sigue siendo así. Pero bueno, la moto ya está definida, eso es una Café Racer, es una moto que emula una moto de carreras. ¿Qué ocurre? Que aquí nos podríamos meter ya en una discusión filosófica y demás. Hay mucha gente que se piensa que una Café Racer solamente puede ser una moto inglesa, hay mucha gente que se piensa que una Café Racer solamente puede ser... Digo Café Racer por decir Café Racer porque me suena muy absurd, me suena muy... Yo digo Café muy Racer, Sofía Mazagato. en Ciudad Universitaria decimos Café Racer. Exacto, Café Racer. Vamos a dejarlo en español. El caso es que hay mucha gente que considera que solamente puede ser una máquina inglesa con un depósito de aluminio pulido, con unas sistemas retrasadas y demás. No tiene por qué ser así. Realmente la filosofía del Café Racer es que tu moto se parezca a una moto de carreras. Lógicamente las motos de carreras evolucionan y las cosas van cambiando. O sea que es una preparación. Es una preparación. Si tú ahora mismo en los años, bueno, de hecho en los años 70 va dando sus últimos coletazos, digamos, desde el principio del estilo al final, ya empieza a haber llantas a aleación, que eso es aberrante para alguien que piensa que una Café Racer solamente puede llevar llantas de radios. Pero claro, eran las que llevaban las motos de carreras. Las que llevan frenos de disco. Claro, y eso es cuando las motos empiezan a modernizar en los modelos de serie, cuando desaparecen las preparaciones porque ya... empiezan a tener menos sentido porque las motos ya no son tan obsoletas, ya empiezan a tener un nivel de prestaciones alto y ya el mercado, las gamas cada vez son más amplias y ya empieza a haber motos con un talante más o menos deportivo. Muy interesante. Es muy interesante también ver que pese a que en Inglaterra, que es la cuna de todo esto, digamos, no se expande demasiado por el mundo, también años 50, principios de los 60 no había tanta comunicación como ahora, pero es muy curioso, por ejemplo, cómo en Estados Unidos la oleada Café Racer llega un poquitín más tarde, viene al hilo de las primeras carreras que empieza a organizar el AMA con normas europeas, sí, ante lo cual las motos inglesas, que ya estaban en Estados Unidos con mucho éxito, vuelven otra vez a coger protagonismo y los americanos empiezan en su estilo a modificar las cosas. Como siempre, los americanos claro, a su estilo. Entonces las carrocerías empiezan a tener pinturas muy llamativas, metal flake, empiezan a tener llantas de aleación, ellos se conforman
no se conforman con simplemente montar la pieza, la pulen, la croman, estilo americano. A los Yankees. Claro, y a los americanos les dura un pelín más, que podríamos decir que el canto de cisne es en el año 77, tú fíjate lo tarde que es ya, que es cuando Harley hace... Lo tengo en el alerón. Hace la famosa XLCR, la XL Café Racer, Este hierro. que es este hierro del cual se construyeron 3.300 unidades escasas, 3.318 creo que son, y que solamente se hizo durante 2 años y que fue un verdadero fracaso, porque no solamente no entroncaba con la imagen de Harley, sino que realmente llegó tarde. Tarde mal y nunca. Es de la fiesta. Y entonces ahí digamos que es una desaparición ya directamente de ese estilo como algo que está en boga, porque no desaparece, la gente sigue modificando sus motos hacia el estilo porque es un estilo bien bonito. Pero es verdad que las fabricantes no llegan a sacar modelos estilo Café Racer, como podemos decir. Sin embargo, en el siglo XXI ha cambiado el cuento. Es decir, ¿cómo resucita? Ha habido varias oleadas. Ha habido, digamos que en finales de los 70 se medio muere. Hay gente que sigue teniendo ese estilo dentro y también no deja de haber una identificación muy fuerte con el tema de los rockers ingleses, porque el rocker americano va por otro sitio, digamos, en cuanto a estética, vehículos y demás. Pero bueno, el caso es que finales de los 90 hay otra oleada, porque prácticamente casi nadie la conoce, pero hay una oleada muy fuerte al hilo de un montón de motos que empiezan a redescubrir el placer de ir sin carenado, de ir con, digamos, con la cara al viento. Todas las Monster, Buell, las Boxan francesas. En Francia hay un movimiento fortísimo. De hecho, surgen publicaciones tanto en todo el mundo, Francia también, incluso en España. Tenemos una revista de Café Racer que casi nadie conoce en los años 90, que edita 10 números, 11 números solamente, y bueno, ahí desaparece la cosa. Bueno, me viene a la cabeza motos como la SRX 600, la XBR 500, la XBR redonda, como japonesas, que es decir, que eran semimanilidades. Ten en cuenta que una vez que un estilo lo has hecho y ha tenido un cierto éxito, puedes beber de él constantemente. Es un poco lo que está pasando con el nuevo Volkswagen Beetle, con el nuevo Mini, con el nuevo Fiat 500. Están todo el rato recuperando... Nuevos que tienen ya 20 años. Ya tienen 20 años, pero están todo el rato recuperando esa nostalgia y porque es un diseño válido, se ha demostrado ya como válido y se puede ir recuperando. Entonces, bueno, el caso es que a finales de los 90 hay otra oleada y luego ya llegamos al siglo XXI, que ahí es donde podríamos decir que se jode todo. El cambio del paradigma. El cambio del paradigma. Porque cosas como este canal existen gracias a las redes sociales. Sí, pero las redes sociales hacen que las Café Racer se nos empiecen a torcer. Que ahí es donde creo que hay un montón de ensalada, como decías tú antes, un montón de conceptos mezclados. Yo llego a escuchar, me voy a hacer una Café Racer Brat Style. Claro, es que son un montón de estilos que se ponen bajo el mismo paraguas, que muchas veces tener un mestizaje entre los estilos es fantástico, pero lo que no puedes decir es que tu moto es una Café Racer si tienes ruedas de tacos. O sea, no es una Café Racer, es imposible, a no ser que te dediques a copiar las motos de campo, de carreras, las motos de cross, es que es absurdo. Yo no lo he entendido. ¿Cómo puedes llevar ruedas de tacos para entrar en una curva? Son cosas que hay que tenerlo, bueno, para entrar en una curva incluso en un uso diario. Entonces, ahí es donde las redes sociales, que ayudan tanto en otras cosas, han hecho muchísimo daño, porque la gente está buscando más la foto que la moto. Claro, ya no es me voy a hacer una moto para ser más rápido, mi moto es más ligera y he ganado unos segundos en la curva de aquella carretera, sino que me voy a terracear a enseñar cómo mola. Sí, hay una parte, a ver, las motos son muy bonitas estéticamente, es cierto que es un estilo muy llamativo y muy elegante, pero claro, cuando está bien hecho. Bueno, es que hay cada aberración. Bueno, hay páginas incluso en Facebook de aberración. Como Café Racer de mierda, que a mí, yo soy seguidor, en el que te muestran una Café Racer y tú dices lo que te parece. Lo divertido son los comentarios. La idea es que poner un asiento marrón no es hacer una Café Racer. Eso es lo primero y fundamental. No puedes poner un manillar alto para hacer una Café Racer, porque eso de Racer no tiene absolutamente nada, a no ser que te dediques a hacer trial. Claro, eso está clarísimo. Trial Racer. No llevar calcetines. ¿Por qué no lleváis calcetines en enero? Yo eso es una cosa que no he entendido jamás. Te tomarías un café con escabeche. Claro, es que son cosas completamente absurdas, ¿no? Entonces esa imagen toda asociada, esa puesta de sol con una tabla de surf puesta en tu moto y demás, esa mezcla de cosas, eso no es Café Racer. Pero Adolfo, ¿tú eres consciente de que a lo mejor alguien se da por aludido? A mí, bueno, si alguien se quiere dar por aludido, pues que o aprenda o que directamente tenga las agallas suficientes como para continuar así toda su vida. Espero que le vaya bien y que cuando se afeite la barba no se le vea la cara de Panoli que suele tener. Pero el Café Racer no es un bigote, el Café Racer no es llevar el pantalón remangado, no es tener un asiento con la moto marrón, una moto con el asiento marrón, que hay veces que queda muy bien, ¿eh? Hay veces que puedes hacer una preparación y te puede quedar estupendo. Pero una moto, si tú te ciñes a lo que es una Café Racer estricta de la época,
Tiene que ser exactamente pues, como se supone que era: aluminio pulido en el depósito, un colín, unos semimarillares y demás. ¿Que quieres hacer una recreación moderna? Inspirado, un mestizaje, perfecto, hazlo, no hay ningún problema. Pero no empieces a decirme que una moto con el manillar alto es una Café Racer, que unas ruedas de taco son Café Racer, porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque por definición no lo es. Es más Café Racer coger una Yamaha R1 de 2014 y ponerle una horquilla Öhlins y ponerle unas pegatinas del equipo Repsol. Bueno, Yamaha no es Repsol, pero vamos, da igual, sería mucho más... Movistar. Sería espiritualmente mucho más Café Racer que remangarte el pantalón y hacerte una foto molona para ponerla en Instagram. Bueno, pues ya veis que aquí hay unas reglas que cumplir si queréis ser caferraceros. No, es que eso no existe. Es que a mí me, Es que no parece, existe. a mí me parece todo un poco disparatado. Yo creo que se ha ido de madre completamente. Bueno, y sabemos que tocamos un tema bastante espinoso y que muchos de vosotros tendréis mucho que decir a favor, en contra, somos conscientes. Pero bueno, esto es la recta de atrás, en la que tenemos la libertad para decir lo que Yo nos estoy súper parece. acostumbrado a que me insulten, o sea, me da exactamente igual. Podéis poner lo que os dé la gana en los comentarios, podéis decir que soy un fascista o podéis decir que soy un arrogante, pero es que realmente creo que el narcisismo de las redes ha hecho muchísimo daño. Bueno, pues Y luego hay otra cosa que, perdón que te interrumpa, hay No, una cosa por que Dios, también Dios me libre. me llama muchísimo la atención, que es el Café Racer de serie. Otra cosa que no Perdona, es entiendo. verdad, no te he preguntado. Claro, eso es otra cosa que no entiendo. Se prostituye el término completamente. Sí, a ver, hay una parte bonita e interesante, y es que tú coges cualquier moto, a veces motos económicas, y las modificas a Café Racer, ¿vale? Pero haz el camino real. Coger una BMW K, que es un motor, probablemente el motor más feo de la historia. Yo no he visto una cosa más espantosa que una BMW K de serie. Y cuando la modificas, que de por sí se han empeñado en modificar esa moto, y no entiendo muy bien por qué, porque no es especialmente agraciada, ni desde el punto de vista de prestaciones, ni técnico, ni estético, nada. No es ponerle simplemente eso, el asiento marrón, dejar el escape de serie o poner un escape de MotoGP que me ahorro lo que parece. En fin, determinadas cosas que nunca jamás pueden ser Café Racer. Una Café Racer tiene que ser más ligera, más rápida y sobre todo parecer una moto de carreras. Sí, bueno, es muy interesante. Hay algunas marcas que se han subido muy bien al carro. tren, sí, al carro. Hay otras que han capitaneado, como en el caso de BMW, fueron muy hábiles con la 90 y le dieron al público lo que quería. Realmente... Bueno, es que estaban viendo como sus antiguas Rs, R100, R80, R90, se cafeteaban. Claro. Y dicen, bueno, pues vamos a sacar nosotros mismos una serie de motos ya modificadas. Motos que en su momento jamás se cafetearon. Se empezaron a cafetear en los 80 porque los alemanes empezaron, el que quería hacerse una Café Racer con su propia moto, cogía y la hacía con una R. Pero esas Rs, esas R80, esas R90, R65, ahora las originales valen más porque quedan muy pocas. Bueno, es que hemos vivido un absurdo muy grande en los últimos años. Y hemos vivido el cierre completo del círculo, que es la gente que personaliza copiando la moto del al lado. Hemos visto un montón de motos, ese asiento marrón con el que tanto me meto, que creo que es muy definitorio, pero es que hemos visto motos con apliques de guata, que parece la bata de tu madre, puestas en el depósito. Es como un caballo de carreras, ¿no? Parecen que son todos Claudio Carudel y que van ahí a lomos de su caballo. Hemos visto, pues eso, cómo unos copiaban a otros. Todo el mundo lleva el mismo piloto redondo detrás, todo el mundo ha hecho el chasis exactamente igual. Ese asiento absolutamente absurdo que parece una chapata, un pan de chapata ahí puesto. Eso no es una Café Racer, es una moto inspirada en las motos de carreras. Bueno, creemos que hemos dejado claro el punto de vista de lo que es una Café Racer. ¿Pensáis que es así? ¿Tenéis algo que decir al respecto? Pues aquí tenéis los comentarios de YouTube para decir lo que creáis. ¿Y tienes algo más que añadir? Pues Que realmente hay gente que hace preparaciones muy interesantes, que hay gente que realmente mejora las motos. Hay veces que no te queda más remedio que huir de esa etiqueta cuando haces una preparación. Y luego, que sobre todo, si nos ponemos una vez más en el contexto histórico, había gente que hacía preparaciones de Café Racer, que empezó a vender piezas para la gente que alcanzaron un nivel altísimo. Estamos hablando de Dave Degens, por ejemplo, que se convirtió en Dresde, era un preparador magnífico. Cuando se hicieron las Triton, que es el paradigma de la Café Racer, que es un chasis de Norton con un motor de Triumph. Mira, aquí tenemos una Norton, aquí tenemos una Triumph. Sí, pues si las mezclásemos y cogiésemos el chasis de la Norton y cogiésemos el motor de la Triumph, haríamos la Café Racer por definición, que es la Triton. Aunque no es la única mezcla que se hizo. Lo único que ellos buscaban era intentar correr más con lo que tenían. Entonces, si tú a finales de los años 50, un motor de Vincent, que ahora mismo vale una pasta, en esa época no los quería nadie y era un motor rapidísimo. Entonces cogías un chasis de Norton o de lo que fuese y empezabas a hacer híbridos. Había Tripsas, Norvins, había de todo. Había todo tipo de motos. Pero había gente como Degens, como los hermanos Rickman, había un montón de gente que llegó a hacer motos
Dustal, empezaron a hacer motos realmente interesantes y llegaron a ganar Mollvic. O sea, no estamos hablando de gente que simplemente se paseaba. No era esas carreras de café a café que siempre cuenta la leyenda que hacían y tal, que por supuesto se mataban la mitad porque con esos trastos se ponían a todo lo que daban, iban sin casco y bueno, pues pasaba lo que pasaba. Pero claro, eso ya no existe, ese concepto ya no es así. El Café Sí, Racer fue nos una cosa estamos diciendo interesante. que os hagáis una café racer para ir a toda leche y que os matéis, ni mucho menos. Claro, Pero bueno, esperamos haber contribuido a clarificar lo que es una café racer y lo que no lo es, más que nada. Y si alguien se siente por aludido y le ha molestado, pues sinceramente lo siento. Yo estoy abierto, estamos abiertos a debatir de una forma lo más... Sana y constructiva. No, al revés, iba a decir lo más destructiva posible. Estamos abiertos a discutir lo que queráis. Y si alguien se ha sentido aludido, pues me alegro, porque eso significa que estás en la pomada. Y si alguien se ha sentido ofendido o insultado, pues ahí tenéis una sección de comentarios donde podéis poner lo que os dé la gana. Y bueno, pues empezaremos un amplio debate que nos puede llevar, pues eso, al paroxismo en las redes. Chao, chao. Adeu.